Pero aún en medio de esa dificultad y aún en medio de esas pruebas que pasamos y esas angustias que sentimos, tenemos un Dios al cual invocamos y clamamos que nos oye. Y quisiera compartirles antes de empezar el culto un Salmo 18, unos cuantos versículos sueltos del Salmo 18. El Salmo 18 es una acción de gracias, es una acción de gracias por la fuerza, por el poder, por la salvación, por la libertad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Dice el Salmo 18, y es uno de los cánticos que vamos a cantar en esta tarde-noche. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y en versículo 18 saltamos y dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Vamos a orar para que el Señor se agrade de nosotros, para que en humildad, en arrepentimiento, en fe, en esperanza, podamos decir como dice esa pantalla, Dios es quien me ayuda y no tengo miedo y confiaré en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque nos has traído aquí, Señor, para orar, para clamar, para recordar que tú eres ese fuerte, libertador, grandioso, maravilloso, salvador, aquel que no tiene rival, aquel que nadie puede vencer. Tú eres el victorioso, tú eres el Rey, tú eres el Dios omnipotente, tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tú estás atento al quebranto y al clamor de tu pueblo. Clamor, ese grito desesperado de auxilio que aquel que viene humillado y postrado ante ti busca delante del trono respuestas para sus angustias, para sus enfermedades, para sus problemas, para su tristeza, su depresión, para su malestar, incluso hasta para su pecado, Padre Celestial. Mucho y sobre todo por nuestro pecado, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos quedado mal delante de otras personas que no creen en ti. Perdón, Señor, porque muchas veces nos olvidamos del enfoque. Perdón, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de leer tu palabra y de orar cada día. Perdónanos, Señor. Escucha nuestro clamor. Oye nuestro quebranto y sálvanos, Señor. Y llévanos por caminos de rectitud, por caminos que te agraden. Queremos agradarte, Señor, porque no es para nosotros, es para ti. Es para que tú, Señor, escuches a tu pueblo, depender de ti, buscarte a ti, hallarte a ti y caminar en ti. Padre Celestial, gracias por este culto. Gracias por los hermanos aquí reunidos. Gracias por los hermanos que no pueden, pero se conectan por Zoom. Y gracias, Señor, por aquellos, Señor, que han querido venir, pero por sus trabajos no han podido. O porque están atendiendo a personas. Ahora mismo nos acordamos de nuestra hermana Meyi y de su madre, Juana. Te pedimos por ella, Señor,
para que tú fortalezcas a Juana, Señor, pero también le des mucho ánimo y mucha fuerza y mucho de tu palabra a nuestra hermana Meiji, Señor. Padre Celestial, queremos honrarte con este culto y te pedimos, Señor, que tú seas el centro, que tú seas el primero, el último, que tú seas el alfa, la omega, que tú seas el centro de toda nuestra adoración, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, desconectémonos de nuestros móviles. Si no pueden desconectarse porque están esperando una llamada, pues pónganlo en silencio, en vibración, también se puede poner. Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Vamos a exaltarle, porque Él es fuerte, consolador, príncipe de paz, vencedor. Él vive y para siempre reinará. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Exaltamos a nuestro Dios en esta tarde. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres mi escudo y fortaleza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y fortaleza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad.
Podemos sentarnos. Qué bueno es poder cantar palabra de Dios. Qué bueno es poder tener la Biblia en el cántico, en el cancionero, ¿verdad? Salmo 18. No lo olvide, este cántico se está cantando el Salmo 18. Vamos ahora a orar por la palabra, por el estudio bíblico. En esta tarde, nuestro pastor es quien lo va a llevar y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos sustente. Como dice también el Salmo 17 en el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y así queremos andar nosotros, sin resbalar. Y para poder andar sin resbalar hay que aprender su palabra y caminar en ella. Y por eso vamos a orar por esa palabra que va a ser expuesta en esta tarde. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos invocar tu nombre, Señor, y porque podemos, Señor, cantarte, Padre Celestial, alabanzas a tu nombre. Podemos, Señor, utilizar este precioso cancionero que también, Señor, tú nos has regalado. Gracias por tu palabra que se puede cantar, Señor, y gracias, Señor, porque podemos escucharte por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú ayudes a nuestro pastor en esta tarde, quien está encargado de dar el mensaje, Señor. Que podamos aprender, pero sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que escuchamos, Señor. Y Padre Celestial, no solamente aquí en el culto, sino que en nuestros hogares, todos los días, Señor, podamos tener ese devocional diario contigo, Señor. No olvidarnos, Señor, de que la alimentación no es solamente en el culto, sino en nuestras casas también. Padre Celestial, quedamos en tus manos, Señor, a la espera de que tú nos hables. Y pedimos, Señor, para que tú abras no solamente nuestro corazón y nuestros oídos, sino que también abras nuestro corazón, Señor, porque muchas veces no escuchamos tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico. Vamos a continuar con el estudio de Éxodo. Y los animo a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 7. Éxodo 7 ya es la acción de Dios, ¿vale? Ha habido una preparación, ha habido una encomendación, una misión. Sabemos cuál es la misión. El título del libro lo dice. En hebreo antiguo es nombres, pues esos nombres son los que van a ser liberados y nombres que nos recuerdan la promesa también desde Abraham. Incluso si por nombres bíblicos queremos irnos al principio de los principios, pues desde Génesis 3:15 para ser más exactos en el sentido de la liberación. Pero ya concretamente en la promesa hecha a Abraham, una descendencia en un hijo prometido, el hijo de la promesa, una familia, de esa familia una nación, un pueblo, pero también en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Vale? Y el proceso de la salvación pasa por esa línea de descendencia y de nombres hasta llegar al precioso nombre perfecto, y en él estamos completos, como dice Colosenses, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre, ningún otro nombre hay salvación. Él lo contiene todo, el ayer, el hoy y siempre. El título de toda la serie del libro de Éxodo se llama Liberación ayer, hoy y siempre, porque la persona de esa liberación es nuestro Señor Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, y quien es Dios, es el Señor y es el Salvador. Y un día será juez, pero asimismo un día ejercerá todo reinado. Será el gobernante de la tierra. Estamos viendo a través de toda la historia por los mismos imperios, los mismos reyes que nos cuenta la historia, las civilizaciones y la Biblia propia, que ninguno de ellos pues ha gobernado de verdad con la justicia de nuestro Dios. Y aquí estamos viendo a uno de ellos que oprimió a su pueblo, no solo él, sino todos los faraones, todos los reyes de ese Egipto, ¿vale? Una opresión, una esclavitud y un desconocimiento de Dios y una idolatría sobre una cantidad de dioses. Y aquí vamos a ver a Dios en acción
acerca de el trato de endurecer el corazón de ese rey, de ese gobernante, de ese faraón, y asimismo el ataque a todo ese sistema de dioses y de idolatría. En cada una de estas, la Biblia lo traduce al castellano como plagas, pero realmente son señales y maravillas, como dice este capítulo 7 que lo vamos a leer. Entonces vamos a ver esas 10 grandes señales y maravillas que también no está mal traducido. Son plagas, ¿vale? Son 10 plagas. Y con esto él trata fuertemente y duro a Faraón, al mundo gobernante de ese tiempo, y asimismo protege a su pueblo. Había dado durante 7 mandatos y en 7 ocasiones en el libro de Éxodo, lo vimos en el capítulo 5, en el versículo 1, y en este capítulo 7, versículo 16, pues lo vamos a ver de nuevo. Deja ir a mi pueblo. Esa era la misión para Moisés. Y en cierto sentido, como lo vamos a leer, Dios endurece el corazón de Faraón, pero también Faraón endurece su corazón, es decir, va de parte y parte, Dios tratando, pero también el Señor nos muestra que el mundo endurece su corazón para con Él, para con su pueblo. Y así pasaba también hasta con su propio pueblo. A lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron. Y endurecieron sus corazones cuando ejecutaron a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y estamos viendo las consecuencias. Y aquí a partir de este capítulo 7, a través de lo que se llama las 10 señales, las 10 maravillas, las 10 plagas, las consecuencias de endurecer el corazón a nuestro Dios. En cierto sentido, entonces Dios endureció cuando lo hablamos en pasado, el corazón de Faraón al presentarle sus demandas. Pero el mismo Faraón endureció, y aquí ya hablamos en pasado, porque este quedó más muerto y enterrado, ¿vale? Y todos los demás, tanto que hoy podemos, aun cuando el pueblo está, la nación está, que ha quedado de Egipto, pues miremos la geografía, miremos la política, ¿vale? A lo que era, ¿vale? Es decir, ha quedado en nada, ¿vale? Y lo digo en el sentido del trato de nuestro Dios, ¿vale? Y ha quedado en nada en el sentido de ver lo que fue bíblicamente e históricamente, ¿vale? Pirámides, de las cuales ellos se enorgullecieron, pero que el Señor no las ha destruido para el rastro y la huella de un imperio que él trató fuertemente. Ahí está. Él endurece su corazón y lo endurece porque se resiste a las exigencias de nuestro Dios. Entonces vemos el trato de parte de nuestro Dios y vemos la respuesta del mundo, no la respuesta de sus hijos. Pero cuando nosotros como hijos de Dios endurecemos nuestros corazones, hay problema. Muchas consecuencias, no digo que las mismas, ¿vale? Pero tenemos un problema grave y serio contra nuestro Dios. Es decir, tenemos un conflicto. Vamos a leer hoy inicialmente tan solamente de ese capítulo 7 hasta los versículos del 1 al 13, ¿vale? Y luego vamos a mirar el final de todo el capítulo, pero vamos a ir por partes. Vamos a hacer una primera lectura de la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Recuerden todo lo que había pasado en el capítulo 6. Bueno, no voy a hacer un recorderis de él para avanzar, para que nos rinda también el tiempo. ¿Vale? Estoy luchando, se los confieso, con el manejo del tiempo, porque me suelo emplear en el sentido de que, y cuando veo el límite del tiempo, digo que desperdicio no emplear más tiempo, pero no todo el mundo lo comprende de esa manera, ¿vale?
Yo soy consciente de que a muchas personas, incluso creyentes, se les puede hacer muy largo. Yo no digo para mí, ¿vale? Pero soy consciente de que, y eso nos lo enseñan en taller de predicadores, ¿vale? Sobre las estrategias de predicar. Entonces tenemos que equilibrar esa, ¿vale? Eh, los oyentes. Hay creyentes, hay bebés espirituales, hay quienes ya están muy mayores, hay quienes se les dificulta, y más de media hora, pues, en verdad, y de pronto uno ya iba contra la corriente. Entonces nos enseñan media hora y en media hora, incluso si en 10 minutos puedes hacer una mini predicación, pues hazlo para que se quede algo allí, ¿vale? Pero como va uno predicando como predicador y como en lo pastoral, y se centra uno como que estamos predicando y enseñando el estudio a creyentes, entonces suponemos que todos van a responder de la misma actitud y de la misma manera, y, y no, ¿vale? Entonces, soy consciente de ello, ¿vale? Pero también luego digo, y luego emplean tantas horas en tantas otras cosas. Pero bueno, yo no voy a ser el juez de esto y el Señor es el que estará en cada corazón de cada uno de los oyentes, incluyendo a algunos de ellos, a muchos hermanos. Capítulo 7, libro de Éxodo, versículos del 1 al 13, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, y esta es la respuesta y la acción de Dios, aquí ya. Es decir, voy a empezar a hacer esto. ¿Va? Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Vale? Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y por eso de ahí viene este título para el estudio en el día de hoy del capítulo 7 de Éxodo. Es decir, aquí empieza las señales y las maravillas de Dios ante un corazón endurecido. Primera, son 10. Vale, vamos a ir en el estudio bíblico sobre esas 10. Podemos hacer unas ternas de 3 en 3. Vamos a mirar hoy, por lo menos vamos a empezar con la primera. Yo endureceré el corazón. Versículo 4. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas con grandes juicios. Primer resultado de la acción para su pueblo. Lo vimos en el versículo 3, versículo 4. Segunda acción nos la muestra en el versículo 5. Y para los egipcios, ¿cuál será la enseñanza de eso? De Éxodo 7 y de todas las señales y maravillas. Dice, los egipcios sabrán, se enterarán de que yo soy el Señor. Es decir, en otras palabras, los egipcios se enterarán de que aun cuando tienen muchísimos dioses, e incluso hacen de Faraón, y Faraón se hace de sí mismo un dios, sabrán que yo soy Dios. Y lo sabrán cuándo y cómo. Y la Biblia dice en el versículo 5, cuando yo, recuerden que está hablando el Señor, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Muy significativo lo que nos cuenta luego el versículo 7. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y yo que a estas alturas ya estoy diciendo, wow, con 62 y yo estoy pensando en la jubilación. Pero bueno, mis hermanos, de corazón lo digo porque no es lo mismo, ¿vale?
y tienen que haber nuevas generaciones y relevo pastoral. Aquí no era el caso. Es decir, Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando hablaron a Faraón. Versículo 8. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, nótese que hasta el capítulo 5, la misión para Moisés era demasiada para él, humanamente hablando. E incluso se sentía solo. Incluso cuando en el capítulo 6 dijo, pero es que los israelitas no quieren escucharme, Señor. El pueblo no me quiere escuchar, Faraón menos. Pero a partir de aquí, ¿vale? Muchas veces solemos ver a Moisés solo, aunque Aarón le hizo lo que le hizo también, y su hermana también le hizo lo que le hizo también. Luego lo vamos a ver en el desarrollo de Éxodo. A lo que quiero mirar es la compañía y la compañía de su hermano, tras de que en el capítulo 6 el Señor ya le había dado todas las credenciales, sobre todo para que se las mostrara al pueblo, de linaje de tal, nombres tales y tales y tales, y tú vienes de tal y tal y tal y tal, y Aarón de tal y tal y tal y tal. ¿Recuerdan? Para que Moisés recibiera aliento. Es decir, tú no estás solo en esta misión. Aparte de que yo estoy contigo, ya. Y he dado respuesta porque me dijiste que eres corto de palabras, que tartamudeas. Aarón será tu profeta, tal vez muy elocuente. Vinieron pues, y en el versículo 9 el Señor les dijo, y cuando Faraón les diga hagan un milagro, entonces dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Sobre la vara ya lo vimos en el estudio pasado, el significado de la vara, recuérdenlo, ¿vale? Pero aquí la vemos a la vara ya en acción, pero bajo la autoridad de nuestro Dios y el delegarlo de nuestro Dios. Es decir, es cuando Dios dice, tómala, ahora tómala. ¿Recuerdas esa vara del capítulo 6? Ahora Aarón, ahora Moisés, tómala. Y para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Estoy leyendo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, traducción. Versículo 11, entonces Faraón llamó también a los sabios. Aquí empezamos a ver, uno, el diablo está tras escena o tras escenarios. Y aquí empezamos a ver que el mundo no se queda quieto, el diablo no se queda quieto, los gobernantes no se quedan quietos. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros. Y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Qué hicieron? Pues versículo 12. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Si Moisés y Aarón se hubieran quedado allí asustados, pues diríamos, se habrían decepcionado de Dios. Esos son nuestros pensamientos. Por eso hay que leer la Biblia al completo y en el contexto. O sea, ¿cuál es el resultado final de que aun cuando ellos hayan hecho algo muy similar, primeramente Dios no se paralizó? Imposible que se vaya a paralizar. No creo que Moisés y Aarón se hayan paralizado, porque inmediatamente dice que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿De qué nos sirve a nosotros este poderío de nuestro Dios
cuando sintamos que nos sentimos amenazados, e incluso en la iglesia, como que el diablo, recuerden que anda como león rugiente cuando ya nos trasladamos a, pues el ayer, el hoy, y en el hoy dice la palabra, aun cuando fue escrita hace 2000 años, pero es tan presente, hasta donde lo sabemos, el diablo anda suelto y es príncipe de este mundo. Y Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que va a meter miedo y nos va a asustar tal vez. Pero ¿qué tiene que cobrar ánimo en nosotros como cobrarían Moisés y Aarón? La vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aun cuando el diablo se va a despachar con una cantidad de milagros y que incluso en esos milagros, cuando hablamos del hoy y del mañana, de la profecía, tanto que Israel será engañado pensando que es el Cristo y resulta que es el anticristo y tendrán que firmar la paz. La cuestión es que aun cuando el diablo haga muchos señales y prodigios, que los hará, aquí estamos viendo una muestra de ellos, nosotros tenemos que ver la acción y el resultado de nuestro Dios. Esos milagros del diablo y de Satanás, el Señor se los devorará cuando nuestra mirada esté puesta en Jesús, el león de Judá. Se comerá aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si estamos en el Señor, no nos devorará. Si estamos en el Señor. Si nuestra mirada está puesta en Jesús. Versículo 13, sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Lo dejamos hasta aquí en la lectura, ¿vale? Son 25 versículos del capítulo 7. Vamos al final para aprender una lección. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Cuidado nosotros con que nuestro corazón se endurezca y no escuchemos la voz de Dios. Estas señales y maravillas que empiezan con un devorar de nuestro Dios sobre otras señales y maravillas del diablo, pero las de nuestro Dios son en respuesta y en acción ante un corazón endurecido. Fueron 10, nos cuenta la Biblia, casi que escritas y manifestadas bíblicamente en el libro de Éxodo del capítulo 7 hasta el capítulo 10 y 11 aproximadamente. Y estas señales que hoy empiezan con la primera y el devorar esas señales y prodigios de los hechiceros y de los magos de Egipto son para darnos a nosotros la seguridad y a la vez la protección y el consuelo también de que nosotros tenemos que estar seguros, segurísimos en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Pero estas señales y maravillas, 10 fueron para Israel en el sentido de asegurarles el poder y el cuidado de nuestro Dios. Hoy en día nosotros no vivimos de señales como los israelitas, porque nosotros estamos completos en Cristo, libro de Colosenses, todo, completo, desde el primer capítulo hasta el último y que lo detallamos en un estudio bíblico aquí los jueves. Y completos en Cristo, aun cuando hay un símbolo
Es la cruz del Calvario. Y lo otro es que nosotros tenemos más claridad en torno en dónde debe nuestro corazón reposar y actuar, de saber del poder y el cuidado de nuestro Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Porque si Colosenses dice que es Jesús en el cual nosotros estamos completos, Hebreos 1 dice que Él es la palabra. Hasta llegar al capítulo 12 por dar un salto en el sentido de la seguridad y el poder de nuestro Dios y en torno a la palabra. Esa palabra es Cristo. Por lo tanto, puesto los ojos en ese Jesús nuestro y Señor nuestro, la palabra, el verbo, y más aún todavía, el regalo de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y más aún todavía, de que nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, cuya cabeza es Cristo Jesús. Carta a los Efesios. Para Egipto fueron plagas de juicio, como lo serán para el mundo, porque Apocalipsis amplía detalladamente las mismas 10 plagas del libro de Éxodo. Y por eso hablamos en el libro de Éxodo de liberación ayer, Israel, liberación hoy en Cristo, el verbo hecho carne, Navidad y crucifixión y resurrección, liberación ayer, hoy y siempre, en el tiempo final, en el tiempo de la gran tribulación, cuando estos juicios lleguen al mundo. Y la palabra nos dice que nosotros hemos sido salvos de la ira de nuestro Dios. Recuerden Apocalipsis sobre la ira manifestada ahora. Ahora, ¿qué tiempo nosotros vivimos en el Señor? ¿Cuál es nuestro calendario? La gracia. Y la gracia todavía no ha cerrado la puerta. La gracia está salvando, 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 como en el arca de Noé. Pero llegará un día en que la puerta se cierre, como se cerró en el arca. Y vendrá un juicio y una ira venidera. Y se desatarán, tocando las 7 trompetas, se desatarán los 7 sellos, se derramarán las 7 copas. Y todas ellas hablan de la misma liberación de Éxodo en el ayer. Luego lo miramos. ¿Por qué? Para ir por partes. Al menos en esta primera que habla de, y el río Nilo se convertirá en un río de sangre. Y fueron plagas sobre Egipto y de juicio. Y recuerden que Egipto es un tipo, una simbología de lo que es este mundo y de lo que son los imperios de este mundo. Un mundo y unos imperios que no reconocen al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que no todavía han reconocido que el Mesías vino en Jesús, es decir, en el verbo hecho carne, ni siquiera su propio pueblo, solamente un remanente fiel. Y ahí está la iglesia del Señor. Y esas plagas de juicio fueron un castigo al pueblo egipcio y a sus ejércitos y a su faraón por perseguir a Israel. E incluso un ataque directo de nuestro Dios contra la vanidad de sus dioses. Porque en cada una de las plagas, en cada una de las señales y de las maravillas, que son 10,
El Señor atacó directamente todo el sistema idolátrico de Egipto. Asimismo fueron profecías de los juicios venideros, como lo relato, según se revela en el libro de Apocalipsis. La primera de ellas, que empieza a relatarse en el capítulo 7, versículo 14, es el agua en sangre. Realmente vemos aquí, en el capítulo 7, el inicio de lo que se llama la declaración de guerra puesta en acción contra los dioses de Egipto, porque al río Nilo se le adoraba como Dios. ¿Por qué? Porque era su fuente de vida. Y cuando Moisés convierte el agua en sangre, Dios muestra su poder sobre el río y ataca directamente a Egipto. El agua en sangre en el río Nilo, que lo leeremos luego, vemos esta misma plaga en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículos del 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y aquí están las primeras cuatro trompetas, Apocalipsis 8, del 8 al 9. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. En el tiempo de Dios, podríamos decir que esto ya ocurrió, ¿vale? Espero que me entiendan. En nuestro tiempo no, ¿vale? ¿Por qué decimos que ya ocurrió? Porque lo escribió. Pero recuerden que el tiempo del Señor es tan distinto a nuestro tiempo. Es decir, esto no es que Dios lo escribió allí y vamos a ver si se va a cumplir, ¿vale? No, cuando Dios lo escribe allí es porque ya ocurrió y porque va a ocurrir para nosotros. Esta es la profecía, no es la profecía esta que nos quieren vender en lo que se llama la falsa religión. Y más adelante, incluso en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 16. Entonces el tercer ángel, versículos del 4 al 6, derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, oh santo, el que es y que siempre será, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Éxodo, liberación ayer, hoy y siempre. En el capítulo anterior nosotros, para ubicarnos, vimos el diálogo entre Dios y Moisés, quien escuchaba cómo Dios le renovaba, le daba aliento, casi que le entregaba esas credenciales, recuérdenlo, para emprender la gran tarea. Vimos también que fue rechazado por su pueblo, quien le había culpado por el empeoramiento de la situación, recuérdenlo, y lleno de temor y dudas sobre sus condiciones personales para cumplir tal misión, Moisés termina en el capítulo 6 por decir, no habrá otro, no me escuchan, yo no sé hablar. Pero el Señor en el capítulo 7 comienza diciéndole, eres tú, y ya no estás solo. Y continúa aquí con la renovación de la misión encomendada a Moisés. Si Faraón hubiera sido una persona compasiva y bondadosa, deseosa de volver a Dios y dispuesta a permitir que Moisés liberase a los israelitas porque quería hacer algo a favor de ellos, se habría evitado todo eso que llega a ocurrir. Aun cuando
dentro de nuestro razonamiento y dentro de nuestro pensamiento acerca del gran pecado del diablo, eso es imposible que lo haga el mundo. Pero Dios está llamando a unos cuantos del mundo que saben que su corazón está para Él. Ahí el plan de salvación. Por eso es que muchos no querrán, porque endurecerán su corazón, como nos lo explica la segunda carta a Tesalonicenses, acerca no solo del anticristo y del espíritu del anticristo, sino de todos aquellos que están envanecidos y ciegos y no quieren escuchar la voz de nuestro Dios y la voz de la salvación. La palabra endurecer es una expresión figurativa, dicen los estudiosos, que significaba que Dios sacaría o pondría de manifiesto lo que realmente había en el corazón de Faraón. Porque uno se pregunta, por qué endurece el corazón de Faraón? Más bien, ¿por qué no lo ablanda, no? ¿Por qué no lo ablanda? Porque Dios sabía que ese corazón no se iba a ablandar y de hecho lo vimos en el desarrollo de los capítulos. Porque ese corazón está con el diablo y no con Dios. Porque es instrumento y siervo del diablo y no de Dios. Faraón era como ciertas personas de la actualidad que al ver nunca expresan sus verdaderos sentimientos ni intenciones. Faraón no quería dejar salir de Egipto a los israelitas. Dios lo sabía. Pero dice Warren Wiersbe que Faraón quería mostrarse como un gobernante benevolente y generoso. Pero cuando Dios lo aprieta, se desenmascara y así va a ocurrir con el anticristo. Cuando nosotros hablamos del anticristo y los anticristos y el espíritu del anticristo, ¿vale? Se utiliza la palabra Cristo, pero en el sentido de anti. Se parecerá, pero Dios lo desenmascarará como desenmascara la actitud y el deseo profundo de Faraón y de la mayoría de ese pueblo. No significa que todo Egipto se haya enterrado y perdido. No sabemos cuántos haya salvado el Señor de los egipcios. Y aún de los egipcios actuales, cuántos estará salvando. Porque allí también, hoy en día, se nos relata y se nos cuenta que hay cristianos. Solo Dios lo sabe. Pero el imperio, el gobierno y el sistema de este mundo y el sistema de Egipto no quiere a Dios. Hay personas que no cumplen con sus acuerdos, dice el estudio, u obligaciones, hasta que se enfrentan con la posibilidad de ser llevados a un juicio ante un tribunal de justicia. Y eso era lo que le estaba ocurriendo a Faraón. Iba a ser llevado a juicio. Y así es el juicio del tiempo final, el de la gran tribulación que se relatan en esos capítulos del libro de Apocalipsis. Lo pensamos nosotros como iglesia, ¿en qué sentido? Tanto en el ayer como en el hoy. Darle gracias a Dios porque nos ha salvado. No solo es de la muerte eterna, es de la ira venidera. ¿Vale? Existen las corrientes teológicas que hablan, la iglesia pasará por la gran tribulación. Otros sostenemos que no la pasará porque la iglesia ya ha sufrido y sufrirá. Y no porque nosotros seamos los más guapos, sino porque habla el Señor de que será salvada como fue salvado Israel allí en ese tiempo, porque Israel es protegido allí de la ira venidera de Egipto, porque al final de las 10 plagas, recuerden que la última de ellas es el primogénito de los egipcios, no solo de Faraón, sino el primogénito de todo egipcio, y el Señor no toca a los primogénitos de su pueblo, ni ninguna de estas 10 plagas tocó a su pueblo. Y en la aplicación al juicio venidero de los tiempos finales, ahora, sabemos esto no para decir, bueno, pues vamos a jugar con esto, entonces
me organizo así, me organizo acá. Error, craso error. Esto es una jugada del diablo y una malicia del diablo. Nuestra actitud tiene que ser, gracias Señor, te seré fiel hasta la muerte, porque me has salvado sin merecerlo, porque me has liberado de la condena, de la ira venidera y de la culpa y de un terrible juicio que ocurrirá. No solo será el juicio final, porque los 10 juicios, por así decirlo, que se repiten a un nivel magno en Apocalipsis, son la antesala de llegar a lo que se llama ya el juicio final. Nosotros vivimos bajo la misericordia, nosotros vivimos bajo la gracia. Los egipcios sabrían quién era Dios y se enteraron quién fue Dios. Y aún los egipcios actuales saben y siguen sabiendo quién es Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Faraón iba a preguntarles a Moisés y a Aarón cuáles eran sus credenciales y con qué autoridad se presentaban ante él para comunicarle una petición tan excesiva. Deja ir a mi pueblo. La vara de Aarón sería la señal de autoridad. Es la vara la que ejecuta la primera acción. Vamos a ver entonces, ya hemos dado una antesala de lo que fue la primera acción, ¿vale? En el sentido de la primera plaga. Lo otro fue la vara que devoró la vara de ellos. A partir del versículo 14 hasta el versículo 25 vemos la primera plaga o la primera señal y la primera maravilla de Dios ante un corazón endurecido, el río Nilo convertido en sangre. Vamos a ver la respuesta, cómo lo hicieron los egipcios. Lo que no pudieron hacer los egipcios fue volver la sangre en agua. La vara de Aarón convierte el río Nilo en sangre y los encantadores, los hechiceros, los magos lo convierten también en sangre. Repiten, la igualan en el sentido de algo muy parecido, pero en el retorno a la vida no fueron capaces, porque ya olía a podredumbre. Hedía, decía. Hedor. Entonces, hedor es, huele fatal. ¿Y por qué huele fatal? Porque la mortandad era tal, y aquí es mortandad de peces, todo ser viviente en el río. Algunos estudiosos dicen, primera vez que yo lo veo, la verdad, lo confieso, que no eran serpientes, sino que eran cocodrilos. Bueno, yo no voy a entrar en eso. Yo lo que leo es una Biblia en castellano y aquí dice que es serpiente. Puede que tengan razón porque dicen que, pero lo dicen es porque el cocodrilo es la figura del río Nilo. E incluso es más temible un cocodrilo que una serpiente. Es decir, ¿a qué voy? Con el poderío de los, mira que no, a que no asustan los cocodrilos. La pregunta es, ¿y cuántos murieron cuando el río Nilo comenzó a podrirse? ¿Cuántos de esos cocodrilos que eran incluso, la cabeza del cocodrilo era una de las primeras imágenes de la cantidad de dioses que tenía Egipto? Y por el solo hecho de la vara del Señor, del río Nilo convertido en sangre, ahora, ¿qué realmente lo que a nosotros nos ha dado vida? La sangre de Jesús. Esa no huele a hedor. Esa sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados, porque se aplica por la gracia y la misericordia hacia los que Él ya sabe
que van a escuchar su voz se van a arrepentir. Se arrepintió Faraón. Hubo arrepentimiento en Faraón. Hubo arrepentimiento en Egipto. No veo yo aquí en el capítulo 7 del libro de Éxodo que Faraón se haya arrepentido. ¿Qué es lo que concluye? Endureció más el corazón. Y dijo, pues vamos a luchar, el diablo. Luchar contra Dios. ¿Tú quieres luchar contra Dios? Voy a adulterar y Dios me va a comprender. Eso es luchar contra Dios. Voy a acabar mi matrimonio porque tengo derecho a separarme porque ya no te quiero y yo puedo hacer lo que quiera. Eso es luchar contra Dios. Y podemos mencionar cantidad de cosas, aún siendo creyentes, que vamos a luchar. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Y más bien ser soldados de Jesucristo y formar parte de su ejército, donde Él es nuestro capitán. La sangre de Jesús nos da vida, nos purifica. Incluso la sangre de Jesús nos libra de todo cocodrilo que quiera arrancarnos de una sola bocanada, de un solo tajado, nuestra vida espiritual. Sin embargo, a esos cocodrilos tendríamos que concluir: si yo fuera un cocodrilo, te daría gracias con mis colmillos. Es una forma de hablar. Porque Él es el creador también del universo, toda criatura. Pero nuestro pecado, como dice Pablo en Romanos 1, 22, 23, el mundo, Egipto, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como los cocodrilos. Se devoró a los cocodrilos. Vamos a interpretar un poquito que lo que dice ahí serpiente eran cocodrilos, pero el agua en el río Nilo. Veremos entonces la segunda parte que está en el libro de Éxodo capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 25. ¿Cómo ocurrió? Amados hermanos, esto es el estudio bíblico del libro de Éxodo. Mejor es estar con el Señor. Y al Señor entonces queremos venir a Él en adoración y queremos venir a Él para decirle: tú, Señor, estás aquí y a ti venimos a orar. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Doy paso a mi hermano Jesús con la alabanza y con este tiempo de oración. Amén. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
alimentarnos.